Muy bien, hermanitos. Antes de entrar al tema que va a tener esta noche nuestro hermano Juan Pablo, recordemos que la alabanza se dice que es una doble oración, porque no solamente es una oración con las palabras que se dicen, sino también es una oración en sí por la música que nos eleva al Señor. Para eso vamos a tener un especial esta noche por un cuarteto de niños muy bonito, que son los de Alabanza Perfecta, que vamos a escuchar primeramente el mensaje que ellos nos mandan personalmente en nuestra iglesia, y luego de eso vamos a escuchar el himno que nos trae. Hola, somos el cuarteto vocal infantil Alabanza Perfecta y les mandamos un saludo cariñoso de Valledupar, Colombia, a los hermanos de la Iglesia Adventista de West Hollywood. Deseamos que Dios derrame sus ricas bendiciones sobre su iglesia y sobre cada familia. Y que sigan preparándose y preparando a otros para el encuentro con Jesús. ¡Maranata! Ahora vamos a escuchar esta alabanza que ellos nos traen, que se llama Cristo viene, esto es cierto. Escuchémosla y preparemos nuestro espíritu para la disertación de esta noche. Cristo viene, esto es cierto, porque lo ha dejado escrito, siempre fiel a sus promesas, por los suyos ya regresa, vedle ya, ved al Señor, tráelos de la tumba triste, de inmortalidad los viste, si vendrá, oh si vendrá, el que en Gólgota muriendo dio su vida bendiciendo, viene ya resplandeciente en las nubes imponente, vedle ya, ved al Señor, vedle ya venir en gloria, coronado de victoria, si vendrá, oh si vendrá, si vendrá. Ay de aquel que no haya ido a Jesús ni recibido ropa santa regalada, para bodas adornada, vedle ya, ved al Señor, al encuentro del esposo, es el día más dichoso, si vendrá, oh si vendrá. Después de esta preciosa alabanza por parte de ese cuarteto de niños, ahora vamos a entrar en el tema central, que es la prédica del hermano Juan Pablo Alzate, que hoy es la número 10 en el calendario que tenemos nosotros. Se llama El pueblo de Dios, el remanente y la oración. Juan Pablo, el tiempo es suyo. Muchas gracias, Jaime. Muy buenas noches. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Bueno, pues es un placer nuevamente estar aquí. Gracias por la invitación. Y antes de comenzar, les voy a pedir una pequeña oración para abrir la palabra de Dios, si bien les parece, ¿ok? Entonces, vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por esta semana de trabajo que nos has dado, por esta semana de bendiciones, por nuestras familias, por la salud y la vida. Queremos agradecerte, Señor, la oportunidad que nos das de conectarnos contigo en este día santo. Permítenos, Señor, que
podamos centrarnos en ti, podamos conocerte, podamos estudiar tu palabra nuevamente, podamos escucharte, pero sobre todo entrar en comunión contigo. Perdónanos, Señor, los pecados que hayamos cometido a lo largo de esta semana y permítenos enamorarnos de ti cada día más. Te pedimos humildemente que sea tu Santo Espíritu el que se derrame en esta noche y nos dé una bendición especial por medio del tema preparado con antelación. Te pedimos, oh Dios, que ilumines las mentes de las personas que se encuentran conectadas en este lugar y que podamos compartir contigo este momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Voy a pedirles que me permitan compartir pantalla. Creo que allí puedo compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si allí están viendo mi pantalla? Sí, sí, está bien. Ok, muchísimas gracias. Bueno, el tema de hoy, ustedes han venido trabajando durante estos 10 días de oración, un tema muy importante, ¿no? El mensaje de los 3 ángeles y la oración. El tema que nos compete en la noche de hoy es denominado el pueblo de Dios, el remanente y la oración. Para iniciar, no estás moviéndose, la lectura bíblica que nombramos en esta noche fue Apocalipsis 14:12 y dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cuando leemos esta pequeña parte, podemos entender varias cosas. Primero, nos habla de unos seres, de unas personas o de un grupo de personas que son santas. Pero no solamente eso, esa es la primera característica, son santos de Dios. Segunda característica, que tienen gran paciencia. O sea, que desarrollan o han desarrollado o han venido desarrollando una paciencia. Tercera característica, guardan todos los mandamientos de Dios. Y cuarta característica, tienen la fe de Jesucristo. ¿Ok? Este pueblo es denominado el pueblo remanente, o le hemos llamado dentro de la iglesia adventista como el pueblo remanente. ¿Sí? ¿Hay un micrófono abierto? Listo. Se ha considerado como el pueblo remanente. Entonces, miren lo importante. Este pueblo al cual queremos pertenecer, dice que tiene paciencia, o que la paciencia de los santos se muestra por medio de guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesucristo. ¿Ok? Vamos a entrar un poco a entender cómo es que estos personajes o este remanente puede lograr guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Porque es que si yo les pregunto aquí, por favor, levántenme la mano, en esta semana, ¿quién guardó todos los 10 mandamientos de cabo a rabo, como dice el dicho, desde el sábado anterior hasta este sábado? No sé. ¿Será que nos atrevemos a levantar la mano o ahí en sus casas podemos reflexionar y decir, yo guardé los 10 mandamientos todos los días? O sea, no incumplí ninguno en esta semana. Esta semana para mí fue una bendición porque logré guardar los 10 mandamientos. Tal vez no, o tal vez sí. Amén por ello. Ahora la segunda pregunta. En estos 7 días que han transcurrido, ¿hemos tenido una fe ferviente con Jesús? ¿Le creemos a Jesús? ¿Entendemos lo que es la fe en Jesús? Bueno, pues a eso hemos llegado en la prédica del día de hoy, ¿sí? Vamos a entender cómo es que estas personas o este remanente puede desarrollar un carácter tan santo que es capaz de guardar los mandamientos de Dios reteniendo la fe de Jesús. O sea, no solamente va a guardar los mandamientos, sino que además va a tener la fe de Jesús, que es algo importantísimo para nuestras vidas, y ya se los voy a explicar con diferentes ejemplos. Bien, primero, les tengo una parte muy interesante. Dice así: ¿qué es más importante en la vida que la oración? Yo les hago una pregunta, y esta pregunta quiero que ustedes la analicen y se la hagan ustedes en sus propias vidas.
¿Qué es lo más importante para ustedes en la vida? Piensen en este momento. Si yo les paso una hoja y les pongo esta pregunta, para usted, ¿qué es lo más importante en su vida? ¿Cuál sería su respuesta? Tal vez colocaríamos mi hijo, mi nieto, tal vez colocaríamos mi salud, tal vez colocaríamos mi trabajo, tal vez colocaríamos mi tranquilidad, tal vez colocaríamos mi salvación, o a muchos colocaríamos tal vez como, no, pues que yo creo que lo más importante es Jesús, ¿cierto? Y entonces rápidamente respondemos, lo más importante de la vida es Jesús. Pero tal vez nuestras acciones, lo que hacemos en el diario vivir, no demuestra nuestra respuesta. Más bien, les voy a cambiar la pregunta. ¿Qué es lo más importante para ustedes en sus vidas que se ha demostrado con las acciones que usted ha tenido en toda la semana? ¿Qué es lo que usted ha hecho a lo largo de esta semana que lo vuelve tan importante en su vida? Y aquí el Espíritu de Profecía nos manda una pregunta tremenda. ¿Acaso hay algo más importante en la vida del ser humano que la oración? Que de hecho eso vamos a hablar el día de hoy. Y de ello han venido hablando todos estos días acerca de la oración. Pues bien, nos responde de la siguiente manera. La oración es nuestra conexión con Dios. Ahora, si realmente respondemos Jesús es lo más importante, entonces, ¿cómo nos conectamos con Él? Por medio de la oración. Si tenemos oración, podemos demostrar que sí es lo más importante. Si oramos de vez en cuando nos acordamos o por allí, no tenemos comunión, simplemente es una mera oración por formalismo, pues realmente no es lo más importante. Sigue diciendo, es nuestra fuerza, nuestro puente hacia el cielo. Queremos ir al cielo, pero ni siquiera tomamos el puente para ir al cielo. Sigue diciendo, es cuando los hombres comienzan a invocar el nombre del Señor que lo van a poder encontrar. Imagínense esto. Yo no puedo pretender encontrar a Cristo si yo no invoco su nombre. Se nos dice que Él escucha la oración. Tremenda promesa. Mientras oramos, el Espíritu Santo mismo se une a nuestra petición e intercede por nosotros. En el Nuevo Testamento dice muy clarito que el Espíritu Santo gime o pide por nosotros intercediendo por nuestras oraciones. No estamos solo en la batalla de la vida, todo el cielo está de nuestro lado. Y entonces esta frase empieza con algo interesantísimo. Invocamos cuando los hombres comienzan a invocar el nombre del Señor, lo van a poder encontrar. Es la única manera. En los registros bíblicos, en los anales bíblicos del Antiguo Testamento, hay un versículo que nos habla específicamente de unos hombres que comenzaron a invocar el nombre del Señor. Tremendo, ¿no? Porque era la única forma de poderlo encontrar. Así que estos hombres empiezan a invocar. Y yo quiero que me acompañen, por favor, si tienen allí sus Biblias a la mano, vamos a escuchar la voz de Jesús que nos escribe por medio de Moisés. Este lo he denominado el primer remanente, porque recuerden que vamos a hablar de la oración, pero también estamos hablando del remanente. Hay una unión entre qué tiene que ver el remanente con la oración el día de hoy. Pues muchísimo, y ya se los voy a explicar por qué. Si me acompañan, en Génesis 4, 25 y 26, dicta de la siguiente manera. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Muchos decimos que Set significa reemplazo o sustituto, pero la verdadera traducción, o sea, la traducción más cercana y correcta es, hoy se me olvidó la palabra, espérenme, recuerdo, compensación. ¿Sí? Interesante esa palabra, ¿no? La palabra Set significa compensación. Es como si hubiese hecho algo, falta algo, y Dios está compensando ese faltante. Dice la Biblia, hablando de Eva,
porque Dios me ha sustituido, o la palabra es compensado, otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Tremendo, ¿no? Pero miren lo que dice el versículo 26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Díganme si no es igual a esta pequeña frase. Cuando los hombres comiencen a invocar el nombre del Señor, es donde lo van a poder encontrar. Y llega la Biblia 6.000 años, casi 6.000 años atrás, o alrededor de 6.000 años atrás. Bueno, el escrito fue dado 4.500 atrás, pero digamos que el evento pasa en los días de Set y de su hijo Enós. Cuando nace su hijo Enós y cuando nace Set, dice que los hombres comenzaron nuevamente a invocar el nombre de Jehová. Ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esto es relevante? Y antes de Set y de Enós, ¿no se invocaba el nombre de Jehová? ¿Por qué la Biblia habla? O sea, ¿por qué viene y nos dice, comenzaron a invocar el nombre de Jehová? ¿Será que Adán, Abel, Caín no invocaban a Dios? ¿Qué pasó allí? ¿Qué fue lo que causó que empezaran a invocar nuevamente el nombre? Pues bien, les tengo una historia bastante interesante. Se ve muy larga, pero no se preocupen. Es muy, muy necesaria poder leer lo que nos trae el capítulo 6 de Patriarcas y Profetas en la página 59. Dice de la siguiente manera, ojo con esto. Adán tuvo otro hijo que debía ser el heredero de la promesa divina, el heredero de la primogenitura espiritual, porque recuerden que Caín fue el primer hijo de Adán y de Eva. El nombre dado a este hijo, Set, significa señalado, o mira aquí la palabrita, compensación. Pues dijo la madre, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ojo con esto, Set aventajaba en estatura a Caín y a Abel. O sea, este hombre era mucho más grande y se parecía a su padre Adán muchísimo más que sus otros dos hermanos. De hecho, esto no solamente lo dice Elena de White, esto lo dice la Biblia en Génesis capítulo 5. Cuando vemos los descendientes de Adán, habla que nació un hijo a imagen y semejanza de Adán. Imagínense, la misma Biblia estaba colocando que nace un hijo tal cual como era Adán. Sigue diciendo, tenía un carácter digno y seguía las huellas que dejó Abel. Sin embargo, no había heredado más bondad natural que Caín. O sea, este no es que tuviera preferencias o que Dios le hubiese dado una gotica más de santidad que a Caín, o que le había dado algo diferente que había hecho que fuera fiel y Caín no. Los dos tenían la misma naturaleza. Acerca de la creación de Adán se dice que a la semejanza de Dios lo hizo, pero el hombre, después de la caída, engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Miren, ahí se empezó a perder la imagen de Dios. En tanto que Adán había sido creado sin pecado a la semejanza de Dios, Set, así como Caín, heredó la naturaleza caída de sus padres, pero recibió también el conocimiento del Redentor e instrucción acerca de la justicia. Mediante la gracia divina sirvió y honró a Dios y trabajó como Abel lo habría hecho, de haber vivido por cambiar las mentes pecaminosas de los hombres y encauzarlas a reverenciar y obedecer a su Creador. Tremenda historia, ¿no? O sea, Abel tenía un carácter más noble y digno que Caín, pero fue asesinado. Y viene Set y empieza otra vez ese legado, esa primogenitura espiritual que Dios había prometido a la humanidad. Porque recuerden que Dios había prometido una simiente y de esa simiente iba a venir el Salvador. Así que necesitábamos una restitución a la muerte de Abel, porque se suponía que de Abel vendría la simiente de Cristo. ¿Ok? Bien, sigue diciendo la página 61. Adán vivió casi 1000 años entre los hombres como testigo de los resultados del pecado. Imagínense, un ser humano que casi vive 1000 años atestiguando lo que causó el error tan pequeñito.
Ay, no, es que eso no pasa nada, pues es que Dios me va a entender, yo no puedo dejar que mi mujer se me muera. Dios lo entenderá. Pues los resultados fueron tan horribles que él tuvo que vivir 1000 años observando cómo la humanidad se mataba unos a otros. Con toda fidelidad trató de poner coto a la corriente del mal. Se le había ordenado instruir a su descendencia en el camino del Señor y cuidadosamente atesoró lo que Dios le había revelado y lo repetía a las generaciones que le sucedían, a sus hijos y a sus nietos hasta la 9ª generación. Les pregunto, ¿quiénes de ustedes tienen el privilegio de hablarles a sus nietos en la 9ª generación? Creo que ninguno, ¿verdad? Si mucho alcanzamos a tener nietos y de pronto algún bisnieto por ahí. Y si de pronto le alcanzamos a hablar, bueno, pero este hombre le hablaba hasta a sus nietos, o sea, hasta a su 9º supernieto, por allá abajito. Pudo describir a Adán el estado santo y feliz del hombre en el paraíso, y repitiéndoles la historia de su caída, le refirió los sufrimientos mediante los cuales Dios le había enseñado la necesidad de adherirse estrictamente a su ley, y les explicó las misericordiosas medidas tomadas para su salvación. Pero solamente unos pocos prestaron atención a sus palabras. A menudo, ojo con esto, le hacían amargos reproches por el pecado que había traído tanto dolor a sus descendientes. Entonces, ¿por qué les traigo estos escritos? Estaban dos descendencias, ¿listo? Caín y no Abel, porque Abel ya había muerto, Set. ¿Ok? La descendencia de Caín, ustedes pueden leerlo en la Biblia, en Génesis capítulo 4, todo el capítulo 4, tremenda descendencia. Caín tiene unos hijos y unos nietos, como Lamec era un hijo tremendo, fue el primer polígamo registrado en las escrituras. Tomó para sí 2 esposas y adicional, él se atribuyó no la bendición, sino la protección que Dios hizo sobre su abuelo Caín. Y él dijo, si Caín va a estar cuidando 7 veces, pues a mí 70 veces. O sea, como quien dice, a mí no me toca a nadie. Estaban en abierta rebelión y sus hijos en abierta rebelión contra Dios. ¿Cómo se sentiría Adán viendo cómo sus hijos se destruían los unos a los otros? No sé de aquí cuántos son padres, cuántos son madres, pero imagínense a sus hijos peleando. ¿Se sentiría chévere ver a sus 2 hijos o a sus nietos peleándose entre sí? Bueno, peleándose puede pasar, se las pongo más dura, matándose entre sí, pegándole una puñalada al otro. Porque eso es lo que se estaba viviendo en esa época. La muerte reinaba, la depravación reinaba, tanto así que Dios tiene que mandar un diluvio para poder destruir esa sociedad. De hecho, el capítulo siguiente habla de que Adán estaba ya, bueno, primero estaba horrorizado de poder morir, ¿sí? Porque él no entendía la muerte. Pero segundo, ya quería irse a descansar y dejar de sufrir y de pensar de tanto asesinato que estaba viendo sus ojos. Estaba muy, muy arrepentido de haber pecado chiquitico, ese pecadito pequeño que Dios sabe cómo soy y me va a perdonar. Ahora, viene esto. En esas 2 simientes no solamente estaba la mala, también estaba la buena. Y ya lo leímos. El hijo de Set se llamaba Enos. Y Enos tuvo una descendencia y entre ellos uno de sus nietos llamado Enoc. Y entonces viene este párrafo en la página 64, párrafo 2, hablando de la vida de Enoc. Y dice, el corazón de Enoc estaba en armonía con la voluntad de Dios, pues andarás 2 juntos si no están de acuerdo. Y este santo andar continuó durante 300 años. ¿Cuántas horas al día o cuántos días de la semana nosotros caminamos continuamente con Cristo? Pues la Biblia registra que este caballero, Enoc, duró caminando al lado de Cristo durante 300 años. Muchos cristianos serían más fervientes y devotos si supieran que les queda poco tiempo de vida. ¿No les ha pasado eso? Si yo les pregunto, bueno, Carlos, si mañana Dios te dice, tienes vida hasta dentro de 3 días, o sea, en 3 días vas a morir, ¿qué harías con tu vida? Tal vez la cambiamos, yo me quiero salvar, ya, ahí no me importa
mi salud, ahí no me importa mi casa, ahí no me importan mis finanzas, ahí me importaría más salvarme, ¿verdad? Entonces tengo 3 días para enmendar todo lo malo, pedir perdón, hablar con mi familia, arrodillarme, orar, ahí sí me comunico directamente. Pues Enoc no necesitó saber cuándo iba a morir, de hecho no murió. Dice, en el caso de Enoc, su fe se fortalecía y su amor se hacía más ardiente a medida que pasaban los siglos. ¿Será que eso nos pasa a nosotros? ¿No les ha pasado que entre más tiempo pasa, la comunión con Dios de pronto merma? Vemos hambres, vemos pandemias, vemos guerra y como que nos desanimamos en el camino. Nada que Cristo llega. Entre más se demora, mi espiritualidad como que disminuye. O por el contrario, aumenta. Bueno, amén por ello. Pero miren, aquí viene el centro de esta prédica. ¿Cómo es que Enoc lograba caminar continuamente durante 300 años con Jesús y no desfallecer en el intento? Dice el Espíritu de Profecía, Enoc poseía una mente poderosa, bien cultivada y profundos conocimientos. Pregunta, ¿qué es una mente poderosa? ¿Será que la entrenaba hacia las cosas celestiales? Bien cultivada y profundos conocimientos. Hagamos esta pregunta. ¿Cuáles son nuestros profundos conocimientos? ¿De qué es lo que más sabemos hablar en nuestra vida? ¿A qué le dedicamos más tiempo en nuestra vida? Porque ahí queda respondida la primera pregunta. ¿En cuál es lo que más te importa en tu vida? Dice de Enoc, Dios lo había honrado con revelaciones especiales. Sin embargo, por el hecho de que estaba en continua comunión con el cielo y reconocía constantemente la grandeza y perfección divinas, fue uno de los hombres más humildes. Este hombre se le reveló el diluvio. A este hombre se le reveló lo que iba a venir. A este hombre se le reveló que Cristo venía a salvarlo. Y a este hombre, aún con esas revelaciones, no sentía orgullo porque sabía que entre más íntima era la relación con Dios, más profundo era su sentido de debilidad e imperfección. Cuando nos cogemos con Cristo de la mano, podemos entender profundamente el sentido de nuestra propia debilidad. ¿Será que nosotros cogemos a Cristo profundamente con nuestras manos? ¿O simplemente lo buscamos como un Dios bombero que cuando hay una guerra o hay una pandemia, ahí sí recurro a hablar con Dios? Cuando mi vida está en peligro, ahí sí recurro a hablar con Dios. Cuando el país está pasando por situaciones difíciles, ahí sí recurro a hablar con Dios. Pregúntense qué es lo que hace en sus vidas que los lleva de uno a Dios. Tal vez la enfermedad de un familiar, tal vez una enfermedad propia, tal vez el quedarme sin empleo, tal vez el ver morir a un familiar. ¿Qué es lo que me hace buscar a Dios como Dios bombero? Y a veces queremos decirle a Dios, ¿por qué no responde mis oraciones cuando oramos una vez al mes? Y Enoc tiene algo muy interesante. Andaba en continua o estaba en continua comunión con el cielo. ¿Cuántos de nosotros estamos en continua comunión con el cielo? Pues bien, viene otro remanente. El siguiente remanente, aunque en la Biblia ustedes van a encontrar más de 50 historias de remanentes del pueblo de Dios, porque cada momento, cada etapa, siempre hay un remanente en el pueblo de Dios. Pero aquí les traigo los más conocidos, aunque espero que no hayan olvidado el remanente que salió de los hijos de Set. Porque recuerden que en el diluvio solamente 8 personas quedaron vivas. El remanente del pueblo de Dios en los tiempos de Moisés. Recuerdan cuando estaban oprimidos, cuando el pueblo, dice Éxodo que el pueblo crecía y crecía y crecía y crecía en gran manera y los egipcios le dio miedo y automáticamente ¡pah!, cercaron todo y dijeron, este pueblo se está creciendo, vamos a disminuirlo, vamos a someterlo. ¿Cuántos salieron de ese pueblito? Bueno, una gran cantidad, pero no tantos como eran antes.
Ahora vienen y se encuentran con Dios. Dios les da los 10 mandamientos. ¿Cuántos le hicieron caso? Muy pocos. Y ustedes van a ver que entre más pasaba el tiempo, más muertes había en el pueblo de Israel a causa de la desobediencia. ¿Quiénes quedaban con vida? ¿Quiénes quedaban en pie? Los que se comunicaban continuamente con su Salvador. Hay una comunión plena con Dios. Luego viene otro ejemplo del pueblo de Dios o el remanente del pueblo de Dios en los tiempos de Daniel. ¿Quiénes eran estos remanentes? Recuerda que cuando se tocó el salterio, el arpa, el chofar, las trompetas, y se le obligó a todo el que estuviese allí en el pueblo de Babilonia a arrodillarse frente a la estatua de Nabucodonosor, 3 hombres valientes se quedaron en pie. ¿Qué hicieron ellos para quedarse en pie? Bueno, ¿y Daniel dónde estaba? No se preocupe, Daniel más adelante lo encontramos en el foso de los leones. ¿Qué es lo que hizo que estos 3 jóvenes y este caballero Daniel estuvieran en pie al frente de la gracia de Dios? Pues nada más y nada menos que la comunión diaria, constante, continua con su Creador. ¿Cuánto nos comunicamos con nuestro Creador? Queremos tener una relación súper íntima con Dios, pero le buscamos solamente en los momentos de angustia. Estos muchachos lo buscaban constantemente. Por eso sabían cómo responder y tenían una respuesta exacta a cada una de los requerimientos del rey. Luego viene el remanente del pueblo de Dios en el tiempo de Jesús. Un pueblo enorme. ¿Cuántos aceptaron las enseñanzas de Cristo? No solamente las aceptaron, ¿cuántos se quedaron en pie cuando Cristo moría en la cruz? Tan solo uno estaba allí. Pero luego Jesús resucita y viene y forma su grupo y les dice, vengan, ustedes son mi remanente. Estuve 3 años andando con ustedes de la mano y tal vez no entendieron todo, pero voy a mandar a otro consolador, a otra persona, a otro ser que los va a acompañar continuamente hasta que yo regrese. Y ese es un poder súper importante y es el poder de mi Espíritu Santo. Y cuando se derrama el Espíritu Santo, estos 11 hombres ya no eran los mismos. Dice las Escrituras que estos hombres estuvieron ¿cuántos días en comunión con Dios antes de recibir el Espíritu Santo? 50 días de oración. Para ser más específicos, 40 días tremendamente aislados del mundo, comunicándose con su Creador, hablando con Jesús. Luego cuando Jesús se va, que quedan 10 días solitos sin el Espíritu Santo y sin Jesús, seguían con mayor comunión. Este pueblo remanente representa un periodo interesante cuando el Espíritu Santo se vaya de esta tierra y Cristo tampoco esté. ¿Sabían ustedes que vamos a tener un momento donde ni el Espíritu Santo ni Jesús van a estar aquí? Ellos en el Pentecostés duraron 10 días sin Jesús y sin el Espíritu Santo. Imagínense la desesperación. Pero en esos 10 días no dejaron de orar. No dejaron de comunicarse. Así no estuviera allí, no los pudieran ver. Porque Jesús desapareció ante sus ojos. A los 10 días se derrama el Espíritu Santo con gran poder y ese es el primer derramamiento y se bautizaron un montón de cristianos. Pues bien, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Pues la iglesia actual. Recuerden que la iglesia no es un templo. La iglesia somos nosotros. Y ese remanente es el remanente que vive hoy en día. ¿Será que este remanente en el cual estamos es consagrado a Dios? Nosotros tenemos esa comunión que tuvieron los apóstoles o que tuvieron Daniel, que tuvo Moisés, que tuvo Enoc. Como que estamos lejos, ¿verdad? Y a veces queremos pasar las pruebas y las tentaciones tal cual como lo hizo Daniel,
pero no vivimos tal cual como lo hizo Daniel. Queremos pasar la tentación como Jesús la pasó, pero no queremos vivir como Jesús vivió. Añoramos la salvación que Jesús nos tiene, pero no queremos vivir la salvación que Jesús nos tiene. Porque nos importa más lo terrenal que lo espiritual. Y tristemente, eso está consignado en la iglesia de la Odisea. Y la prédica de hoy nos está llamando a despertar. Porque el remanente no puede seguir en la misma situación. O tal vez pueda seguir, pero no será el remanente. Eso sí, se los puedo asegurar. Si seguimos en esa situación, la salvación se va a alejar de nosotros. Ahora, no les estoy diciendo que usted tenga que ir a guardar los 10 mandamientos y súper bien al pie de la letra. No, le estoy diciendo es que estamos perdiendo la comunión con Dios. Porque para poder guardar los 10 mandamientos, ustedes vieron todo el proceso, ¿no? Primero se hacía una estrecha comunión con su creador y luego podían guardar los mandamientos naturalmente. Voy a volver a leer esta frase. ¿Qué es más importante en la vida que la oración? Pregúntense esto esta noche y de aquí todas las noches de aquí en adelante. ¿Qué es más importante en mi vida que la oración? La oración es nuestra conexión con Dios, nuestra fuerza, nuestro puente hacia el cielo. Es cuando los hombres comienzan a invocar el nombre del Señor y lo van a encontrar. ¿Queremos tener conexión con Dios? Solamente existe un método. No existe WhatsApp, no existe Skype, no existe Zoom, no existe ninguna plataforma que te lleve al cielo diferente a la oración. De hecho, la Biblia registra que cuando nosotros oramos, nos arrodillamos y con un corazón sincero hablamos con Dios, entramos al santuario celestial al frente del mismo Dios. Y estamos sentados, arrodillados en nuestras camas, en nuestros asientos, en nuestras casas, pero espiritualmente Dios nos ve al frente de Él. Y a veces oramos como queremos, ¿no? Esa es otra. Para terminar, quisiera cambiar el capítulo de Espíritu de Profecía. ¿Recuerdan que leímos el capítulo número 6, Set y Enoch? Pues este es un libro que les traigo hoy llamado El pueblo remanente. No existe, simplemente es una acomodación. Este es el capítulo 2022, en el año en que estamos. Y ojalá dictase de la siguiente manera. El corazón de la iglesia actual de Dios está en armonía con la voluntad de Dios. Y su santo andar continuo durante 300 años hace que muchos cristianos sean fervientes y devotos. Y si estos cristianos supieran que les queda poco tiempo de vida o que la venida de Cristo está por suceder, pues tal vez se colocarían las pilas. En el caso de Enoch, y aquí lo podemos cambiar, en el caso de la iglesia, su fe es fortalecida a medida que van pasando los días. La iglesia de Dios posee una mente poderosa, bien cultivada y profundos conocimientos. ¿Será que es cierto? Dios los honra con revelaciones especiales. Sin embargo, por el hecho de que están en continua comunión con el cielo y reconocen constantemente la grandeza y perfección divinas, son los hombres más humildes. Cuanto más íntima es su unión con Dios, más profundo es el sentido de su propia imperfección y debilidad. Queremos ser la iglesia de Dios, queremos ser el remanente de Dios. No hay otro camino diferente al de la oración. ¿Cuántas veces oramos al día? Ahora, no le estoy diciendo que usted tenga que arrodillarse en cada momento. Cuando usted habla con su Creador, está orando. Pero ¿cuántas veces lo hacemos realmente a conciencia? Voy a sacar un espacio para encontrarme con mi Jesús.
La única forma de tener una mente poderosa, bien cultivada y profundos conocimientos no es aprendiéndome la Biblia de memoria. Ahí no dice, ustedes aquí ven que la iglesia posee una mente poderosa y profunda porque lee la Biblia o porque se la sabe de memoria. No. El saberse la Biblia, el leer la Biblia, es una consecuencia de esto que está aquí escrito. Continua comunión con el cielo. ¿Cuánto nos falta la oración en nuestras vidas? Tal vez porque no estamos acostumbrados, tal vez porque no hemos desarrollado el ejercicio de orar, tal vez porque nos da pereza o los afanes de la vida no nos permiten entender que lo más importante para la humanidad es la comunión con el cielo. Ese era el tema que Dios ha preparado para nosotros en esta noche. Y hay algo muy importante que quiero recordar, y es que Dios ha dejado un método tremendo de comunicación con nosotros, y es su escritura. Pero también ha dejado un método más tremendo, que es para que nosotros nos comuniquemos con Él, y es la oración. No tienes que ir a escribir una carta, puedes ir directamente en tu cuarto, con tu mente, a hablar con tu Creador. Vamos a orar. Amante y eterno Padre que estás en lo alto de los cielos. Gracias, oh Dios, porque aún con nuestras fallas, con nuestras debilidades, con nuestras torpezas, con nuestra falta de fe, Señor, tú inclinas tu oído amorosamente a escucharnos. Gracias también te damos porque dispones tu Santo Espíritu para darnos entendimiento, pero sobre todo para redarguirnos y mostrarnos el camino correcto. Perdona, Señor, lo que hacemos. Perdona porque a veces por aparentar hacemos cosas que no se deben, Señor. A veces, Señor, por quedar bien con los demás o por hacer parte de un grupo, por pertenecer a alguna sociedad, hacemos cosas que no debemos. Señor, te pedimos humildemente que la salvación pueda venir a nuestras vidas, que dejemos de mirar las cosas terrenales y nos concentremos a las cosas celestiales. Ayúdanos, Señor, a que lo más importante en nuestras vidas sea la comunión contigo por medio de la oración. Permítenos enamorarnos nuevamente de ti, día tras día, poder comunicarnos contigo y estar seguros que tú nos vas a salvar. Gracias por tus bendiciones, por este día de descanso que has apartado de la creación para que podamos encontrarnos contigo. Permítenos, oh Cristo, disfrutar de tu compañía en estas horas santas. Gracias por acompañarnos en esta reunión y por permitirnos la conectividad tanto por internet como con el Wi-Fi del cielo. Te pedimos que tu Espíritu Santo siga enseñándonos, iluminándonos, amándonos y permitiéndonos mostrar la salvación a otras personas. No te lo pedimos en nuestros méritos, porque sabes que somos bien pecadores, pero te lo pedimos en los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. Hermano Juan Pablo.